Arranquemos, chicos. Como les dijo hoy el doc, en la clase de presentación vamos a empezar a ver patología para que podamos diagnosticar y tratar patología. La idea de este seminario es, a raíz del caso clínico que ustedes tienen que trabajar esta semana, sobre un joven que quiere, un adulto joven que quiere sacar el registro para conducir. La idea es, con este seminario, que hablemos de varias cosas. Primero vamos a recordar los conceptos de agudeza visual, que son minimizados por el médico general, el concepto de agudeza visual y la importancia de la agudeza visual y de la toma de la agudeza visual, no solamente para este caso en particular, sino para cualquier paciente que se les presente a ustedes en el consultorio, en el futuro o en la guardia, en un futuro no tan lejano, diciendo que ve mal. No necesariamente tiene que ser un adulto joven, diciendo que ve mal explícitamente o manifestando algo que puede no ser veo mal, veo borroso, veo nube, les pueden decir, algunos dicen veo nuboso. Todos esos síntomas visuales, veo de colores, veo una mancha, hay un montón hay un micrófono prendido, chicos. Hay un montón de manifestaciones del paciente que a ustedes los tienen que llevar a pensar que hay algún problema con la agudeza visual. Por lo tanto, la agudeza visual en un paciente oftalmológico se toma siempre. Entonces vamos a repasar ese concepto. Y después nos vamos a referir cortito, para que después ustedes vayan a leer a la bibliografía, los conceptos más importantes de los vicios o defectos de refracción. Los vicios o defectos de refracción, ya empiecen a tomar nota respecto de esto, son la causa más frecuente de disminución de agudeza visual no traumática en el adulto joven. El adulto joven que viene diciendo veo mal, veo poco, veo nube y que no se golpeó, si bien puede tener un montón de cosas, lo más frecuente y lo primero que ustedes tienen que pensar es en los vicios de refracción. Los vicios de refracción, hablando mal y pronto, son los problemas que se corrigen con anteojos. Y los vicios de refracción, si bien hay bibliografía que incorpora a la presbicia, los vicios de refracción prácticamente, o nosotros en el consultorio hablamos de vicios de refracción con los problemas ópticos que quitan agudeza visual de lejos. Estos son miopía, hipermetropía y astigmatismo. La presbicia, hay mucha bibliografía, García Feijó incluido. La presbicia no es un vicio de refracción propiamente dicho, pero García Feijó lo incorpora en el capítulo de vicios de refracción. La presbicia es un problema de disminución de agudeza visual de cerca relacionada con la edad en los pacientes de 45 años, 50. O sea, tenemos dificultad para ver de cerca y no de lejos. Entonces, hoy vamos a hablar de, bueno, que quien se haya conectado ahora ya está fuera, avísenle. ¿Qué les estaba diciendo? Los vicios de refracción de los que vamos a hablar como causa de disminución de agudeza visual en el adulto joven van a ser entonces miopía, hipermetropía y el astigmatismo. Entonces, un poco el esquema de lo que vamos a ver hoy: conceptos de agudeza visual y de campo visual, semiológicos básicamente, y vamos a hablar de los vicios de refracción. Esto respecto del trabajo práctico y la evaluación, ¿qué
quedó obsoleto porque en realidad cuando ustedes hagan la acreditación de agudeza visual se les van a hacer algunas preguntas. Hace un tiempito hacíamos una acreditación virtual que, bueno, con el tema del advenimiento de la inteligencia artificial la tuvimos que dejar de hacer porque era muy fácil. Bueno, recordemos un poco, chicos, de crecimiento y desarrollo. El ojo, ¿se acuerdan? El globo ocular tiene 3 capas. La capa externa fibrosa, que está formada por la esclera, que es lo blanco del ojo, con funciones estructurales básicamente, y la córnea, que es el sexto anterior, que es el lente fundamental que tiene el sistema de la visión. Entonces, capa externa, esclera y córnea. La capa media, formada por el iris, el cuerpo ciliar, y hacia posterior la coroides, capa media vascular. Repasan las funciones de cada una de estas estructuras. Y la capa interna o nerviosa, que es la retina, que es donde se produce la fototransducción, que es donde los conos y los bastones, por medio de los pigmentos que tienen los conos y los bastones, las opsinas, la rodopsina es la más estudiada, cuando reciben un haz de luz que los impacta por un cambio de conformación celular, se desencadena un potencial de acción. O sea, nosotros, para convertir luz en potencial de acción nervioso y lograr ver, necesitamos que los conos y los bastones de nuestras retinas estén funcionando bien. Y para eso, los rayos de luz tienen que llegar al interior del ojo. Pero en definitiva, la estructura intraocular encargada de ver es la retina, específicamente la retina central, que se conoce como mácula. Y en el centro de la mácula, este puntito es la fóvea, que es la parte de la mácula que tiene solo conos. El resto de la mácula y el resto de la retina tiene conos y bastones. Dentro del examen y de la semiología oftalmológica, nosotros tenemos algunas pruebas que son objetivas, en las que nosotros no necesitamos de la colaboración del paciente. Nosotros observamos, tomamos la presión, eso es tonometría, utilizamos luces, lupas, en atención primaria usamos el celular, sacamos fotos, observamos, tocamos, palpamos. Eso es objetivo, o sea, el médico, o en este caso el observador, saca conclusiones objetivas. Y después tenemos pruebas subjetivas, en las que necesitamos sí o sí de que el paciente nos colabore y que nos responda y que interprete lo que le estamos preguntando. A la cabeza de esas pruebas se encuentra la agudeza visual. La agudeza visual, como les dije, necesitamos de cierta colaboración del paciente, por lo tanto, nosotros no podemos hacerle una prueba de agudeza visual a un paciente que está en coma. No podemos hacerle una prueba de agudeza visual como la que ustedes conocen, hacerle una prueba de agudeza visual a un recién nacido, a un nene de 1 año. Hay pruebas para hacer, pero la agudeza visual que ustedes saben tomar y aprendieron a tomar, necesitamos de la colaboración y la subjetividad del paciente. Entra a jugar un papel importante. Lo mismo para el campo visual, son pruebas subjetivas que el paciente nos dice lo que ve y lo que interpreta. Visión de colores, sensibilidad de contraste, son pruebas más específicas, más propias del especialista,
pero la agudeza visual y el campo visual son dos pruebas subjetivas del examen oftalmológico que el médico clínico debe conocer. Vamos a hablar un poquito de la agudeza visual, que como dice ahí, esa diapositiva es un parámetro de atención primaria de la salud. Grábense esto, chicos, porque la agudeza visual no es exclusiva del oftalmólogo, no es exclusiva del especialista. Así como ustedes ya saben que los parámetros de salud y los signos vitales de un organismo son la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, o sea, cuando nosotros tenemos parámetros que evaluamos para saber cómo está la salud de un paciente, que le llamamos signos vitales. El parámetro para saber cuál es el signo vital, o mejor dicho, la salud del sistema de la visión, no hablemos del globo ocular exclusivamente, es la agudeza visual. La agudeza visual es el parámetro que nos permite saber cuán saludable está ese sistema de la visión. Nos da un montón de información tomar la agudeza visual. No es solamente un numerito cuantitativo. Y al médico general le sirve no solamente para saber cuán saludable está ese ojo o ese sistema de la visión, sino que también le da una pauta para saber con qué urgencia tiene que derivar al especialista o hasta dónde puede trabajar el médico general y hasta dónde tiene que hacerlo el especialista. Entonces, en un paciente que viene con síntomas oftalmológicos, la agudeza visual nos da un montón de información. ¿Qué es la agudeza visual? La agudeza visual es entonces la capacidad que tiene el sistema de la visión para distinguir e identificar detalles en el ambiente que nos rodea. Y yo quiero que, en la medida que leen este segundo párrafo, o yo se los voy a leer ahora, quiero que vayan viendo este grafiquito que yo les puse acá, del globo ocular. Y fíjense el haz de luz, el recorrido que hace. En definitiva, nosotros para ver necesitamos que el haz de luz recorra estas estructuras y llegue a la mácula, a la fóvea, al fondo del ojo, a la retina. Cualquier interferencia en el recorrido libre de este haz de luz, cualquier interferencia afecta o puede afectar la agudeza visual del paciente. Entonces, cuando nosotros vemos o tomamos la agudeza visual de un paciente, estamos evaluando la córnea, indirectamente estamos evaluando la córnea, la cámara anterior, que era el espacio entre el iris y la córnea, la pupila, que es el espacio que deja, ese orificio que deja o regula la cantidad de luz que entra al ojo, el cristalino, que es el segundo lente en importancia del sistema de la visión, la cavidad vítrea o cámara vítrea o humor vítreo, que es esa gelatina que rellena el interior del ojo, y por último la retina. Entonces, cuando un paciente viene diciendo que ve mal, nosotros en nuestra cabeza tenemos que pensar en este recorrido. Todas estas estructuras pueden estar afectadas. Una de ellas puede estar afectada, una o varias, si el paciente tiene disminución de agudeza visual. Entonces, acuérdense este recorrido anatómico y fisiológico para entender todo lo que desglosa o todo lo que contiene ese numerito de agudeza visual. Fíjense esta córnea. Esta córnea es una córnea que está opaca. Tiene una patología que es una distrofia, no importa, pero es claro, ustedes como médicos clínicos pueden darse cuenta que este paciente tiene la córnea opacificada. Entonces los rayos de luz no van a ingresar bien a este sistema de la visión. No van a atravesar. Esta córnea está empañada. Entonces los rayos de luz no entran, entonces no van a llegar a la fóvea. Entonces esta es una causa clara de disminución de agudeza visual, grosera.
que ustedes en atención primaria lo pueden ver con la linterna del celular. Este otro paciente tiene una hemorragia conjuntival o escleral, pero el haz de luz que ingresa o que ingresaría al interior del ojo no está afectado por esta hemorragia. Por lo tanto, este paciente probablemente no tenga la agudeza visual comprometida. Fíjense este concepto simple y sentido común de conocer cuál es el recorrido que hacen los rayos hacia el interior del ojo para saber si está afectado o no la agudeza visual. La conjuntiva, la esclera, inflamada o hemorrágica, no tiene implicancia o no participa en la formación de imágenes. Ahora bien, si en el interior del ojo tenemos esta hemorragia, que es una hemorragia macular, probablemente este paciente no tenga buena agudeza visual. Es más, tiene una hemorragia y una inflamación, tiene líquido en el centro del ojo, en el centro de la retina, mejor dicho, en el centro de la mácula. Esto es una maculopatía, que lo vamos a ver bien en adulto mayor, pero lo que quiero que vean es que una hemorragia en la retina probablemente sea la causa de que un paciente vea mal, por más de que por fuera el ojo esté así. Entonces, fíjense la cantidad de estructuras que pueden estar alteradas cuando un paciente dice veo mal. Nosotros hoy vamos a ver un grupo de patologías que afectan al adulto joven, que son los vicios de refracción. Y ahora vamos a ver por qué quitan agudeza visual. Pero no son la única causa de disminución de agudeza visual. Si un paciente joven recibió un golpe el fin de semana o fue a jugar al pádel y recibió un pelotazo y tiene una hemorragia en el interior del ojo, en la retina, probablemente tenga algo parecido a este fondo de ojo y puede tener o no comprometida su superficie ocular. Fíjense estos dos casos. Estos dos casos son pacientes que tienen ocupadas la cámara anterior. En el de arriba tienen lo que se llama hipema, que es sangre en cámara anterior. Probablemente haya algo de disminución de agudeza visual porque no está en la totalidad obstruida el ingreso a través de la pupila de la luz. Puede tener disminución de agudeza visual o no. Yo creo que algo debe estar disminuido. Es subjetivo, como dijimos, la agudeza visual. Hay que ver, hay que tomarle la agudeza visual a esta paciente. Y este paciente, fíjense, también tiene en cámara anterior, o sea, en el espacio que hay entre el iris y la córnea, tiene pus, digamos, un líquido purulento donde hay polimorfonucleares. Esta secreción se llama hipopión. Esto es hipema, esto es hipopión. Y si lo miran con detalle a esta imagen, acérquense, fíjense, esto yo lo sé porque lo conozco al paciente, este paciente tiene en la córnea una opacidad, que se las estoy marcando con el cursor, tiene una opacidad en la córnea, esto es un absceso en la córnea, una infección en la córnea, por un lente de contacto en mal estado, que a punto de partida de la córnea generó infección, que atravesó el espesor corneal y ahora está dentro del ojo. Por eso es un hipopión. Por eso tiene la infección intraocular. No es solo en la córnea, sino que está en el interior del ojo. Esto es grave. Este paciente seguro tiene comprometida la agudeza visual, no solamente por el hipopión que tiene, sino por el edema y la inflamación y la pérdida de transparencia que tiene esta córnea.
Entonces, la agudeza visual es un parámetro de atención primaria. La toman los médicos generales. La toman, por supuesto, los especialistas. Nosotros no arrancamos una consulta sin tomar la agudeza visual. Se le toma siempre al paciente. Y nos permite evaluar cómo está funcionando el sistema de la visión. Nos habla de la salud de ese globo ocular o de ese sistema de la visión. ¿Qué es? Es la visión discriminativa, de detalle, de ese ojo, de ese sistema de la visión. Nos permite evaluar la visión macular del paciente, qué potencial de resolución tienen esos conos y bastones. Y como ustedes saben, es cuantificable, esto lo vieron en crecimiento y desarrollo, a través de los carteles llamados optotipos. Los optotipos son una escala que se presenta de manera decreciente al paciente, que pueden ser números, letras, símbolos para los pacientes analfabetos. Se presentan en escala decreciente y se pueden cuantificar en dos sistemas, la escala decimal y la escala de Snellen. Yo acá les presento las dos escalas que se conocen. La escala decimal es la que nosotros entendemos que ustedes tienen que manejar, porque es la escala más simple, del 1 al 10. La escala de Snellen es una escala que se utiliza en el hemisferio norte, en el que el sistema métrico es en pies. Entonces ustedes van a ver, se las menciono porque quizá lo lean en la bibliografía que lean. Si leen en Harrison, ustedes van a ver que las agudezas visuales están presentadas en escala de Snellen y van a ver que los números quebrados son 20, 400, 20 sobre 200, 20. Siempre 20 es en el numerador y en el denominador el valor al que llegó el paciente. 20 de 100, 20 200. Esta escala la manejamos mucho nosotros, los especialistas, o mejor dicho, yo manejo mucho la escala decimal, pero tengo la equivalencia en la cabeza de la escala de Snellen. Sepan que hay una escala de Snellen que tiene su equivalencia con la escala decimal, pero nosotros necesitamos que ustedes sepan solamente la escala decimal. Cuando hagan el trabajo práctico de agudeza visual, vamos a pedirles que manejen escala decimal. En esta diapositiva les presento más o menos las equivalencias de la escala decimal, sáquenle una foto si quieren, la escala decimal y la escala de Snellen. Fíjense que las agudezas visuales más discriminativas, las 8, 9 o 10 décimas, están en la equivalencia de alrededor del 20-20, 20-25. O sea, cuanto más grande es el denominador en la escala de Snellen, menos ve el paciente. De todas maneras, esto se los presento para los que lean bibliografía del exterior. Con que sepan la escala decimal, estamos recontra bien. Repasemos rápido esto. La agudeza visual se toma, y en el caso del paciente que ustedes tienen que evaluar, se toma ojo por separado, a 3 o 6 metros, dependiendo de la distancia que el fabricante del cartel les diga. Los carteles que tenemos en el CIS o los carteles que tenemos para el trabajo práctico son de 3 metros. Entonces van a tener que poner el cartel a 3 metros. Y la agudeza visual se toma, como les dije, ojo por separado, sin corrección y con corrección. ¿Esto qué quiere decir? Que los pacientes que tenemos anteojos nos deben tomar la agudeza visual ojo por separado, sin anteojos y luego con anteojos. Ahora, la agudeza visual que legalmente vale en el paciente que quiere sacar el registro, la agudeza visual que vale en el caso de que un paciente necesite anteojos, es la agudeza visual con corrección. Yo, por ejemplo, tengo un vicio de refracción que si yo me saco mis anteojos o mis lentes de contacto o lo que use para corregir, si yo me saco
el método de corrección, veo 2 décimas, 3 décimas, veo muy poco. Pero no soy discapacitada visual por eso, porque mi agudeza visual corregida con anteojos es 10 décimas. O sea, legalmente la agudeza visual que interesa para sacar un registro, para un ingreso laboral, para un accidente laboral, es la agudeza visual corregida. Es la agudeza visual con anteojos si el paciente los necesita, los utiliza. ¿Cómo anotamos la agudeza visual? Esto entiendo que ustedes ya lo saben. Usamos escala decimal en numerador y denominador. En el numerador colocamos la línea a la que el paciente llegó con ese ojo. Y en el denominador va siempre 10. Ejemplo, 1 décima, 6 décimas, si el paciente llegó a la primera o a la sexta línea. Lo que les puse acá a modo con letra más chiquita es la continuidad de la escala decimal que la utilizamos los especialistas cuando el paciente no ve ni siquiera la letra más grande. Cuando el paciente ve menos de 1 décima, hay una escala decreciente que a nosotros nos da pauta de cuán jorobado está ese ojo, que se llama visión cuentadedos. O sea, el paciente que no ve una décima, yo le pongo adelante los dedos y le pido que me cuente los dedos. Si me los ve, eso se llama visión cuentadedos. Si no los ve, tengo que seguir. Visión, cuando el paciente identifica un bulto y no logra identificar, se llama visión bultos. Visión movimiento de manos, cuando el paciente solamente ve el movimiento. Y visión luz, cuando el paciente solamente identifica la luz prendida o apagada. Eso lo hacemos habitualmente con una linterna. Lo iluminamos con una linterna en distintas le hacemos aparecer la luz en distintas direcciones del globo ocular y el paciente nos tiene que decir primero si ve la luz cuando aparece y segundo de qué dirección viene. Estamos hablando de agudezas visuales bajísimas. Pero todo esto ustedes no lo tienen que manejar. Sepan que existe una escala decreciente cuando el paciente no ve siquiera el 1/10. Con que ustedes anoten que el paciente ve menos de 1/10 es suficiente. Con que ustedes pongan esto, si el paciente no llega a ver la primera, estamos bien. Entonces, esto se los muestro porque quizá en el práctico algún docente les pueda presentar algún cartel de optotipos de esta manera. Nosotros en alguna evaluación anterior que hacíamos, representábamos el ojo derecho con color verde y con el rojo el ojo izquierdo. Entonces fíjense que este paciente ve 6 décimas y 8 décimas. Esta es una aclaración que puede no estar en la bibliografía, que se le puede dar por leída la línea al paciente si leyó el 50% más una más. O sea, si el paciente en su ojo derecho, vamos a tomar esta línea verde, me lee E, D, F y C, que me los puede decir en orden o no, porque también me puede decir E, F, Z y P. Me leyó el 50% y una más, entonces yo puedo dar por leída esta línea y pasar a la inmediata siguiente. Si el paciente no logra el 50% más 1 de la que sigue, la agudeza visual que le corresponde al paciente es la inmediata anterior. La última que leyó en su totalidad o con el 50% más 1. Nuestra legislación actual, chicos, en los báremos y en los libros de aptos para manejar, para conducir un auto civil, dice que para manejar autos y motos nosotros tenemos que tener 11/10 de agudeza visual. ¿Qué quiere decir esto? No es correcto esto, pero está escrito así en el báremo, o sea, en
en el libro que nos autoriza a dar los certificados. Lo que hace el baremo es sumar los numeradores de ambos ojos del paciente. Entonces, el paciente se va a considerar apto para conducir en Argentina si la sumatoria de los numeradores de los dos ojos, del ojo derecho y del ojo izquierdo, llegan a 11. Esto puede ser 6 décimas un ojo, 5 en el otro, puede ser 7 décimas ambos ojos, ni hablar 10 décimas. Todo aquel paciente, de hecho el barómetro dice, se consideran ineptos para conducir aquellos a los que la suma de las agudezas visuales de ambos ojos sea menor a 11/10. En realidad no se suman las agudezas visuales, nunca se suman. Se toman siempre agudeza visual del ojo derecho y agudeza visual del ojo izquierdo. Pero se sabe que cuando la sumatoria de los numeradores llega a 11, el paciente es apto para conducir. Sin corrección, si logra llegar a 11 sin corrección, y con corrección, y así debe decir su registro, si el paciente logra el mínimo necesario solo con anteojos. Yo, por ejemplo, sin anteojos no llego ni a palos a 11. Entonces, mi registro de conducir hace años que dice que yo tengo que manejar de anteojos o de lentes de contacto. ¿A qué pacientes les vamos a tomar las agudezas visuales? ¿A qué pacientes? ¿Cuáles son las indicaciones de toma de agudeza visual? Todo paciente que manifieste disminución de agudeza visual o que venga no diciendo tengo disminución de agudeza visual. El paciente les va a decir veo mal, veo poco, veo borroso, veo nublado. Les van a decir un montón de cosas que ustedes tienen que interpretar como una disminución de agudeza visual. Pacientes con cefalea, porque ahora van a ver que hay algunos vicios de refracción que cursan con cefalea, pacientes que han tenido traumatismos oculares o traumatismos cefálicos cerebrales, cuando hay antecedentes familiares de enfermedades que cursen con disminución de agudeza visual, cuando hacemos certificados para ingresos escolares, para ingresos laborales, para actividades deportivas, los certificados para conducir, hay que tomar la agudeza visual de los pacientes que tienen desviación, estrabismos, en general los ojos desviados pueden no ver bien, no siempre. Los pacientes que dicen ver doble, diplopía o diplopia, hay algunos fármacos, como por ejemplo los corticoides, que tomados por mucho tiempo y a altas dosis pueden disminuir agudezas visuales, ya veremos por qué, pero bueno, hay varios fármacos que pueden disminuir agudeza visual, algunos psicofármacos, algunos antidepresivos. Yo creo realmente que la agudeza visual hay que tomársela a todo el mundo. No cuesta nada, es barato, no cuesta nada tener un cartel de Snell en el consultorio, es rapidísimo una vez que le agarran la mano. Creo que la agudeza visual se le tiene que tomar a toda la población que busca hacerse un chequeo general. El paciente que viene, quiero hacerme un chequeo general, no es solamente signos vitales y un laboratorio. Una agudeza visual siempre viene bien, o no está de más. ¿Cuál es la importancia de la agudeza visual para conducir? Es esta, es sobre todo interpretar y leer carteles. Porque los pacientes dicen, pero yo veo, sí, vos ves un auto que se mueve, pero si vos no tenés la capacidad de leer los carteles, la ley no te considera apto para conducir. Bueno, ustedes van a ver, van a hacer un trabajo práctico de agudeza visual, van a descargar no sé cuándo empiezan, creo que empiezan esta semana o la semana que viene, con los trabajos prácticos de agudeza visual, tienen su guía de desarrollo de procedimientos y la lista de cotejos para cuando tengan que evaluar, tengan que acreditar, no nos vamos a detener en eso. Quiero que hablemos también un poquito de campo visual. Voy medio rápido con esto porque entiendo que son conceptos que ya mayormente tienen. Si tienen alguna duda, anótenlo y después lo charlamos. Quiero llegar a la patología. El campo visual es otro parámetro subjetivo que tiene importancia para conducir. Hoy por hoy el campo visual nosotros
el campo visual semiológico por confrontación prácticamente no lo hacemos. Tenemos muy a mano un estudio que se llama campo visual computado, que nos da mucha información y de manera rápida, y es un estudio que no es muy caro, y todas las obras sociales lo autorizan, no hay problema con eso, pero los médicos clínicos debieran saber evaluar el campo visual. El campo visual es todo lo que el globo ocular puede ver con la mirada al frente, el ojo quieto y mirando al frente, en lo que se llama posición primaria de la mirada, todo lo que puede ver en la periferia sin mover el ojo. Cuando nosotros movemos el ojo, empezamos a ver hacia el costado con la mácula. La mácula la evaluamos con la agudeza visual. Si yo quiero ver cómo ve la retina periférica, que es todo el resto de la retina, esto es la mácula, esta es la visión central. Esto es lo que nosotros evaluamos cuando evaluamos agudeza visual, cuando evaluamos la retina. Ahora, cuando evaluamos la agudeza visual central. Ahora, cuando evaluamos campo visual, lo que estamos evaluando del globo ocular es retina periférica. Es toda la retina que ve, que tiene conos y bastones, que no tienen tanta capacidad para discriminar, y que no solamente tiene su implicancia el globo ocular. Como ustedes ya saben, hay una vía neurológica que continúa el globo ocular hasta la corteza occipital. Esa vía óptica, cuando se altera por algún proceso neurológico, en general lo que altera es el campo visual. Ahora lo vamos a ver. Fíjense que la angulación que nosotros podemos ver fisiológicamente de campo visual varía si el campo visual es temporal, es nasal, es superior o es inferior. Y lo que nos altera esos grados son los rebordes óseos. En el nasal es la nariz, hacia temporal tenemos podemos ver hasta 90 o 100 grados, o sea, casi en línea recta, sin girar la cabeza. Hacia superior es un poco menor que hacia inferior porque el hueso frontal y supraorbitario nos limita un poco. Siempre, recuerden, con el ojo al frente e inmóvil, sin mover los ojos. La importancia de evaluar el campo visual de un paciente para conducir es que, bueno, hay algunas patologías que pueden alterarlo. Fíjense esta foto que es muy antigua, pero fíjense como un paciente que tiene la agudeza visual bárbara, pues fíjense que el paciente sigue viendo con su visión central, pero si le vamos sacando campo visual, pierde visión periférica. Es importante evaluar también el campo visual. Como les decía recién, no es solo la retina periférica la que nos habla del campo visual del paciente, sino también el componente neurológico de la vía visual, que si la recuerdan, es nervio óptico, quiasmas, donde está la decusación, cintillas ópticas, repásenlo, pero bueno, distintas alteraciones neurológicas generan distintas hemianopsias, cuadrantopsias, distintas alteraciones del campo visual, que también es importante evaluar en un paciente que quiere manejar, que quiere conducir. El campo visual por confrontación, que como les dije, ya no se utiliza tanto porque es muy poco sensible cuando hay pequeñas alteraciones del campo visual. Cuando hay una hemianopsia grosera, el campo visual por confrontación lo detecta. Pero cuando hay 1 milímetro o 2 milímetros de pérdida de campo visual periférico en cualquiera de las orientaciones, superior, nasal, temporal, lo que fuere, cuando hay pequeñas disminuciones, el campo visual por confrontación puede no detectarlo y el campo visual computado sí lo detecta. Entonces, recuerden que por confrontación
el observador se ubica delante del paciente observado, se tapa el ojo que tiene enfrente, o sea, en este caso estamos evaluando el ojo derecho de la paciente y el médico va a utilizar su ojo izquierdo. Y vamos mostrándole, en este caso, una virome en las distintas posiciones para ver si el paciente lo ve o no lo ve. Es un método grosero, pero como les digo, o poco sensible, pero como les digo, para grandes alteraciones de campo visual sirve. Vamos a hablar un poquito entonces de patología ahora, chicos. Quiero que hablemos de los vicios de refracción o defectos de refracción, que como les dije al inicio de la clase, son la principal o la primera causa de disminución de agudeza visual en el adulto joven que no tuvo un traumatismo. Atraumáticas. Principal causa de disminución de agudeza visual atraumática en el adulto joven, los vicios de refracción. Es lo primero en lo que tienen que pensar. Y lo que les puse acá es un esquema repasando nuevamente el recorrido que hacen los rayos de luz cuando ingresan y o el recorrido que tiene que hacer el rayo de luz para que la imagen se forme. Atraviesa córnea, cámara anterior, pupila, cristalino y llega a la mácula o la fóvea. Los vicios de refracción, cuando existen y generan disminución de agudeza visual, en este recorrido, las estructuras que suelen estar involucradas son la córnea, ahora vamos a ver por qué. También pueden ser de cristalino los vicios de refracción. Y el otro parámetro que puede estar involucrado es el largo anteroposterior o largo axial del globo ocular. Fíjense que, como les dije inicialmente, cuando ustedes toman agudeza visual, tienen que pensar la marcha que hace o el recorrido que hace el haz de luz que ingresa. En este caso, o en los casos de vicios de refracción, generalmente lo que está alterado es la córnea, no en su transparencia, sino en su forma o en su curvatura. Ahora lo vamos a ver. En un segundo lugar, tiene importancia el cristalino, pero también tenemos que tener en cuenta el largo antero-posterior del globo ocular. Para que las imágenes se formen bien, los rayos de luz ingresan al globo ocular y una vez que atraviesan los dos lentes, tanto la córnea como el cristalino, la función de estos dos lentes que tiene el globo ocular es que los rayos de luz confluyan y se unan y lleguen a la retina en un punto, tocando un punto, estimulando a un cono o bastón, a un fotorreceptor. Entonces, esta condensación o esta autopista que se transforma en un embudo para que el ojo forme imágenes nítidas, la realizan tanto la córnea como el cristalino. Esa capacidad de desviación de los rayos de luz que tienen tanto la córnea como el cristalino se llama poder dióptrico. La capacidad que tienen en conjunto trabajando la córnea con el cristalino se llama poder dióptrico. Dentro del poder dióptrico tiene mucho más importancia y poder la córnea que el cristalino. La córnea tiene mucho más poder, tiene 40 dioptrías, 43 dioptrías de poder, el cristalino tiene 17, 18, mucho menos, pero influye. Entonces, teniendo este concepto, vamos a ver qué es lo que pasa en los vicios de refracción. Fíjense el esquemita de aquí arriba, el primero. Es un ojo normal en donde los rayos de luz que atraviesan las dos lentes que tenemos
confluyen en un solo punto. Este es un ojo que se llama emétrope o emetropía, que es la condición en la cual las imágenes se forman a la perfección en la visión de lejos, en la visión lejana, en la visión que nosotros tomamos recién de 3 o 6 metros. No estamos hablando de la visión de lectura, estamos hablando de la visión de lejos. Les muestro comparativamente los 3 vicios de refracción y después desglosamos uno por uno. En la miopía, que es el primer vicio de refracción que vamos a ver, el poder dióptrico que tienen tanto la córnea como el cristalino es muy elevado, tiene mucho poder dióptrico. Esto hace que los rayos se unan y confluyan en un punto, pero antes de tocar el fondo del ojo, antes de la mácula. Tienen tanta fuerza que se unen antes de tocar la retina. Es el motivo por el cual en la miopía los pacientes ven mal. En la hipermetropía pasa lo contrario. El poder dióptrico que tiene tanto la córnea como el cristalino es menor, por lo tanto los rayos pasan de largo. Es menor que en la hipermetropía, ¿eh? Los rayos se unen en un punto, pero después de la retina. Esto también genera disminución de agudeza visual. Esto también genera disminución de agudeza visual. ¿Cuál es el síntoma principal? Disminución de agudeza visual, disminución de agudeza visual. En el astigmatismo, lo que pasa es que no hay tanto problema con el poder dióptrico de confluir, sino que los rayos que vienen desde fuera del ojo, cuando atraviesan fundamentalmente la córnea, pueden pasar en el cristalino también, pero fundamentalmente la córnea, no se unen nunca en un punto. Los rayos se difractan y tocan distintas partes de la mácula y eso hace que las imágenes no se formen nítidas. García-Feijó, que es la bibliografía que nosotros recomendamos, también agrega a la presbicia como un vicio de refracción, aunque la presbicia en realidad no es, o por lo menos nosotros en el área no hablamos mucho de vicio de refracción en la presbicia, porque la presbicia es un problema que no tiene que ver con la curvatura de la córnea y del cristalino, sino que tiene que ver con una pérdida de la capacidad de acomodación que tiene el cristalino y el cuerpo ciliar. Esa acomodación que nosotros vimos en crecimiento y desarrollo se pierde fisiológicamente por la edad y eso hace que no se pueda enfocar bien de cerca. No es de lejos como los vicios de refracción, es para leer, para ver de cerca. ¿Por qué les marco esto? Porque un paciente de 45 años o de 50 años que quiere ir a sacar el registro para manejar, probablemente tenga presbicia. Pero la presbicia, que es un problema relacionado con la edad, le quita visión para ver de cerca, no le quita visión para conducir. Un paciente de 50 años puede tener presbicia y sin embargo ver 100%, 10-10 en su visión lejana y por tanto ser apto para conducir. Entonces, si bien García-Feijó menciona presbicia como vicio refractivo, saquémoslo de esa bolsa. Cuando hablamos de los vicios de refracción, nombremos estos 3. Miopía, hipermetropía y astigmatismo. Vamos a hablar de la miopía. Como les dije, la miopía es aquel defecto ocular en el que el poder dióptrico del ojo se une, o sea, une los rayos de luz delante de la retina en un punto. Esto pasa porque hay mucho poder dióptrico. En general, pasa por mucha curvatura corneal, es muy curva la córnea, puede tener un componente cristaliniano, pero en general el origen de las miopías
habituales, más frecuentes, tiene que ver con la curvatura corneal, aunque también hay miopías más elevadas. Los miopes altos tienen un componente axial. Hay un diámetro anteroposterior aumentado. Entonces, cuando el ojo, en vez de ser redondito, es ahusado, es aceitunado, es ovalado, esto es microscópico, ¿no? Pero lo que quiero que entiendan es que cuando el ojo es más largo que el ojo habitual, los rayos de luz no llegan a tocar el fondo de ojo, no porque la curvatura de la córnea no le dé, o el poder dióptrico del ojo no le dé, sino que es tan largo que las imágenes se forman, que los rayos confluyen antes. Las miopías axiales son las miopías más elevadas. Las miopías de 2, 3 dioptrías, 4 dioptrías en general son de curvatura corneal. ¿Cómo se corrigen? Se corrigen colocando lentes que pueden ser aéreos o de contacto, que tiren hacia atrás la formación de imágenes, que hagan que el poder dióptrico del ojo confluya más atrás. Eso se llaman lentes divergentes. Los rayos divergen, no convergen antes, divergen, se van para atrás. También son conocidos por convención como lentes esféricos negativos. Ahora los vamos a ver en un cuadrito comparativo, lo de los lentes esféricos negativos. Pero me interesa que sepan que si el poder dióptrico del ojo es mucho y la imagen se forma antes, yo necesito un lente que me tire todo para atrás, que me lo haga diverger, no converger, diverger. ¿Cuál es la clínica de la miopía? ¿Cuáles son los síntomas de la miopía? ¿Cuándo voy a sospechar yo que un paciente puede tener miopía? Un paciente que viene diciendo que le cuesta ver la televisión, que no puede copiar un PowerPoint en la facultad, que no puede manejar bien, que no reconoce la gente que lo saluda en la calle, que no ve de lejos, pero su visión de cerca está intacta. Los miopes no ven de lejos, o sea, tienen un compromiso de agudeza visual, pero de cerca ven muy bien. No tienen problema para leer, no tienen problema para ver la hora, no tienen problema para el celular, sí lo tienen para mirar televisión, sí lo tienen para copiar un PowerPoint en el caso de un adulto joven universitario, por ejemplo. Esto se los puse porque, si bien es más de salud al niño, hay muchos estudios hoy, ya es recontra sabido, en la pandemia se vio un montón, que las pantallas y el uso prolongado de la visión de cerca, las tablets, los celulares en los chicos, desarrollan miopía tempranas. Y esto tiene que ver con la reducción de actividades al aire libre. Se sabe que la luz del sol tiene un efecto, bueno, por cuestiones de secreción de dopamina. Actividades al aire libre protegen al globo ocular para el desarrollo de las miopías. Se sabe también que cuando uno mira mucho de cerca, los chicos con las pantallas desde edades tempranas también son factores de riesgo para el desarrollo de miopías. Por eso se sabe, y desde la Sociedad Argentina de Pediatría y desde la Sociedad Argentina de Oftalmopediatría, se hacen campañas para que los chicos pasen más actividades al aire libre, que hagan más actividades al aire libre, se calculan 2 horas por día, son protectoras para el desarrollo de la miopía, menos tiempo de exposición a pantallas y los controles oftalmológicos anuales, porque, bueno, se sabe que en los últimos 10 años las miopías infantiles aumentaron un montón en relación a las actividades de dentro de casa, sobre todo las pantallas. Hablemos de la hipermetropía.
La hipermetropía es lo contrario de la miopía. Es la condición óptica en la que el poder dióptrico del ojo permite que los rayos se unan por detrás de la retina. O sea, el ojo no tiene el suficiente poder para frenar los rayos antes. Entonces nosotros tenemos que traerlos para adelante. Necesitamos que se vengan para adelante y esto lo hacemos con lentes convergentes, con lentes que nos aumentan el poder dióptrico. Por convención se llaman lentes esféricos positivos, a diferencia de los de la miopía. La mayoría de los pacientes con hipermetropía pueden tener disminución de visión de agudeza visual de lejos, pero también notan que la agudeza visual de cerca claudica. O sea, son pacientes que les cuesta enfocar para leer. Y lo característico también es la cefalea, el dolor de cabeza, porque si ustedes se acuerdan, y si no se acuerdan, repásenlo, cuando vimos en crecimiento y desarrollo el proceso de acomodación, el proceso de acomodación, el cristalino tenía la capacidad de aumentar su diámetro anteroposterior, trabajando junto con el cuerpo ciliar. Entonces, cuando el cristalino aumenta su diámetro anteroposterior, eso hace aumentar el poder dióptrico del cristalino. Entonces, muchos hipermétropes son hipermétropes, pero se pasan el día leyendo con el cristalino en modo gordo, en modo aumento de anteroposterior, en modo acomodación. Y cuando el cristalino pasa muchas horas en modo acomodación, la cabeza duele. El paciente ve bien, porque el cristalino compensa esa falta de poder dióptrico. Es como que se comporta como un lente extra, pero genera dolores de cabeza. Por eso acá les pongo que la acomodación puede compensar la hipermetropía, no así la miopía. El único vicio de refracción que puede ser compensado por la acomodación es la hipermetropía. El astigmatismo, rapidito, volviendo a la hipermetropía, lo que suele pasar es que los ojos tienen córneas más planas o son más bien ojos chiquitos, ojos anatómicamente más chicos que los de la población general, que la media, entonces los rayos de luz pasan de largo, porque son ojos de diámetro anteroposterior menor. Esas son las causas de la hipermetropía. En general es corneal, córneas planas u ojos chicos. En el astigmatismo, entonces, la córnea, generalmente los astigmatismos son corneales, aunque pueden ser cristalinianos, pero fundamentalmente son problemas de córnea. La curvatura de la córnea es irregular. Entonces eso hace que un rayo de luz vaya para un lado y el otro para el otro, y no se formen nunca un punto. Acá está representado con dos líneas verticales. Y se corrigen los astigmatismos con lo que llaman lentes cilíndricos. No son esféricos, como los de la miopía y la hipermetropía, son cilíndricos. Entonces, cuadrito comparativo. Miopía. Corregimos con lentes divergentes o esféricos negativos. Hipermetropía. Corregimos con lentes convergentes, que nos traen los rayos, nos traen la imagen más adelante, o esféricos positivos. Y los astigmatismos se corrigen con lentes cilíndricas. Un globo ocular, un ojo, puede tener miopía y astigmatismo en el mismo ojo, pero no puede tener el mismo ojo hipermetropía y miopía.
el mismo ojo, pero sí puede pasar que un paciente tenga un ojo miope y el otro hipermétrope. Todo esto tiene que ver con la genética, ¿eh? De por qué las miopías, las hipermetropías y las curvaturas de la córnea se forman como se forman, son más curvas, son más planas, tienen irregularidades, tiene que ver fundamentalmente con la genética. ¿Cómo hacemos diagnóstico cuando un paciente tiene disminución de agudeza visual? La realidad es que el médico general no puede, es muy difícil darse cuenta si es miope, si es hipermétrope o si tiene un astigmatismo objetivamente, porque nosotros usamos aparatos para eso en el consultorio, pero sí por los síntomas del paciente, por lo que el paciente refiere, uno puede sospechar cuál es el vicio de refracción que tiene. Un paciente que viene diciendo, no veo bien los subtítulos de la tele, pero puede leer bien, probablemente es un paciente miope. No ve de lejos, pero de cerca ve bien. Aquel paciente que viene diciendo, me cuesta ver la tele, me cuesta leer, me cuesta estudiar y me duele la cabeza, probablemente sea hipermétrope. Probablemente. Aunque también puede tener astigmatismo, porque el astigmatismo altera la agudeza visual de lejos, en general distorsiona la lectura y también nos puede generar algo de cefalea, el astigmatismo. Distorsiona las imágenes. Entonces, si bien es muy difícil hacer diagnóstico etiológico de qué vicio de refracción puede tener el paciente fehacientemente, desde la medicina clínica, podemos sospecharlo en función a los síntomas del paciente y el interrogatorio que hacemos. Lo que sí podemos hacer es, ante un paciente que viene a la consulta o a la guardia de ustedes diciendo que tiene disminución de agudeza visual, ustedes pueden sospechar si el paciente tiene un vicio de refracción, cualquiera de ellos, o tiene otra cosa. Y otra cosa puede ser hemorragias en la mácula, hemorragia vítrea, inflamaciones intraoculares, lesiones traumáticas, catarata, digamos. En todo ese recorrido de las de luz, cualquiera sea la alteración, si no es un vicio de refracción, con esta prueba que les voy a mostrar ahora, nosotros podemos sospechar si el paciente tiene un vicio de refracción o tiene otra cosa, otra patología, quitándole agudeza visual. Y es lo que se llama la prueba del agujero estenopeico. El agujero estenopeico es un pequeño agujerito, que tiene que tener 1 o 1,2 o 0,3 milímetros de diámetro, es un agujerito muy chiquitito, que si bien nosotros en el consultorio tenemos estos probines con el agujerito hecho, ustedes también lo pueden hacer en la guardia con la punta del virome en un recetario, hacen un agujerito muy chiquitito, y le piden al paciente, le toman la agudeza visual, como ustedes saben, y si el paciente fehacientemente tiene una disminución de agudeza visual, supongamos que al paciente viene y dice, veo mal con el ojo derecho, perfecto, le toman la agudeza visual y el paciente ve 3 décimas con el ojo derecho, a ojo simple. Si ustedes le toman la agudeza visual a través del agujerito estenopeico, ustedes le prueban, le hacen la misma toma de visión, pero mirando a través del agujerito, si ese paciente les lee más de 3 décimas, si su agudeza visual mejora a través del agujero estenopeico, probablemente ese paciente tenga un vicio de refracción. No importa cuál, no sabemos cuál, pero sí sabemos que aquel paciente que mejora su agudeza visual a través del agujero estenopeico probablemente tenga un vicio de refracción como causa de su disminución de agudeza visual. Ahora, si el paciente no mejora, si el paciente ve 3 décimas con su ojo derecho, le hacemos la prueba del agujero estenopeico y sigue viendo 3 décimas o ve menos, probablemente tenga otra causa, que puede ser hemorrágica, inflamatoria,
catarata, glaucoma, bueno, hay un montón de patologías oculares que quitan agudeza visual. Y en ese caso, ustedes tienen que derivarlo al especialista. Para los vicios de refracción también los derivan al especialista. Lo que pasa es que cuando uno tiene un vicio de refracción, no es urgente, puede esperar. Un paciente que tiene una disminución de agudeza visual que no corrige con el agujero estenopeico, puede que sea una urgencia oftalmológica, entonces tienen que derivarlos más rápidamente. ¿Por qué vemos mejor con el agujerito estenopeico? Bueno, porque el agujerito estenopeico permite pasar rayos perpendiculares y que llegan directamente a la fobia. Básicamente ese es el principio. Por eso los que tenemos vicios de refracción, cuando necesitamos ver un poquito mejor, achinamos un poquito. Cuando forzamos y achinamos, estamos haciendo un agujerito estenopeico fisiológico. Seleccionamos los rayos de luz que entran. Tratamos de que entren solo bien centrales y bien perpendiculares. Bueno, chicos, vamos a empezar con las preguntas. Pueden prender si quieren sus cámaras. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo tengo una pregunta solamente para aclarar una duda que me surgió. Habías dicho que se puede tener miopía y astigmatismo, pero no habías aclarado si se puede tener hipermetropía y astigmatismo también. Sí, también. Perfecto. Sí, los problemas esféricos se pueden combinar con el astigmatismo, porque tienen génesis distintas. La miopía y la hipermetropía son antagónicas, no pueden estar en el mismo ojo, pero sí en el mismo paciente. El astigmatismo puede ser puro, cuando el paciente tiene solo astigmatismo, o puede estar combinado con la miopía o con la hipermetropía. Profe, ¿qué Sí. sería la miopía simple que habla Feijóo? No sé qué dice Feijóo, ¿qué dice? Porque hace una clasificación inicialmente en miopía simples y después la otra sería degenerativa. Sí, la degenerativa en general tiene que ver con, bueno, léanlo, pero las degenerativas son esas miopías que tienen componente axial importante y que tienden a ser miopías más elevadas. Las miopías más elevadas, miopías de 8, 9, 10 dioptrías, tienen otros problemas, como por ejemplo los desprendimientos de retina. Hay otros problemas, léanlo